Y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Como todos los jueves a las 6 de la tarde. Si tú nos estás escuchando por primera vez, quédate con nosotros. Te va a ser de mucha bendición. El Señor te bendiga. Si tú eres oyente, ya has sido de nosotros, sabe que estamos muy agradecidos contigo porque nos has acompañado ya tanto tiempo. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy está en cabina mi hermano Carlos y él ya está listo para tomar tu llamada, tu comentario, por si tienes algo de material que pedirnos. Aquí vamos a estar, si el Señor lo permite, hasta las 6 de la tarde, ¿ok? Y para que te comuniques, perdón, a las 7 de la tarde, si son las 6 de la tarde. Para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son los que tú ya conoces, los de Radio Esperanza, todo el día a tu disposición. El 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Te lo repito, 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También si quieres puedes estar en contacto vía correo electrónico. El programa, el correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular personal por si quieres enviarme un mensaje de texto o un WhatsApp durante esta hora, pero después del programa ya puedes comunicarte allá a mi celular. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook. Nuestro Facebook es Volviendo a la Palabra. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. Nuestro logotipo tiene una Biblia abierta con una cruz. Ahí nos das una solicitud de amistad, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto, tanto en la página de internet como en el Facebook, y de ahí puedes ligarte a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones. Ahí subimos las predicaciones de los jueves, de los miércoles, también las de los lunes y las dominicales, todo lo que hacemos en la semana, ahí tratamos de tenerlo actualizado, ¿ok? Así es que esas son nuestras vías de comunicación. Para lo que gustes y mandes, siempre tenemos material, si te acuerdas, para regalar. Si te interesa alguna prédica pasada, solo tienes que pedírnosla. También tenemos un pequeño paquete de libros y folletos para evangelizar, para trabajar para nuestro Dios. También solo tienes que pedírnoslo. También siempre tenemos Biblias. Para alguien que no tiene Biblia, ¿ok? Y quiere tener una Biblia para comenzarla a leer, solo llámanos, mándanos tus datos y te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. Si tú batallas para leer, si por X o mangas dicen ahí, tenemos también Biblias en disco, ¿ok? También háblanos y no hay pretextos para no estar estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Y también para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en un local ahí en el centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La dirección es en la calle Juárez, el número es 127 Altos. Estamos en la mera esquina con la calle Aldama. De hecho, estamos frente a la plaza principal de San Nicolás, que es aquella en donde está también el Palacio de Gobierno de San Nicolás. Si tú vas de la Clínica 6 hacia adentro de San Nicolás, es la segunda plaza. Y ahí estamos todos los domingos a las 12 para estudiar la palabra de Dios juntos, ¿ok? Y bueno, pues eso son todos los avisos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿ok? Vamos a darle seguimiento al tema de las últimas semanas. Hemos estado hablando, más bien atacando, porque las falsas doctrinas hay que atacarlas, y hemos atacado algunas herejías en cuanto al pecado,
herejías, ideas erradas en cuanto al pecado. Tiene que ser así, ¿sí? Si la paga del pecado es muerte, si el pecado nos va a llevar al infierno, y ahí es donde nos quiere tener el diablo, pues los engaños van a consistir en eso. Hermano, lo que yo creo que de las primeras cosas que se aprenden cuando alguien comienza a leer la Biblia, allá en Génesis 1 ves la creación de Dios, y tan pronto ya en Génesis 2 y en Génesis 3 aparece, en Génesis 3, perdón, la serpiente. ¿Para qué? Para engañar a Eva, para engañar a Adán. Y el engaño consiste siempre en que no pasa nada con desobedecer a Dios. A Eva le dijo, come, que al cabo no morirás. Come, no pasa nada. No pasa. Desde Génesis 3, desde que comienza la Biblia, se ve el engaño del diablo, y parece mentira que hoy tanto sigamos cayendo en esto. Lo que pasa es que hoy solo lo disfraza de muchas cosas, y de eso estamos hablando, de herejías en cuanto al pecado. Ya hablamos de la doctrina del pecado original, ¿okay? Que es que nacimos con el pecado de Adán. Eso es una herejía. El hombre nace inocente. Dice Ezequiel 18:20, el hijo no cargará con el pecado del padre. Hablamos también de otra herejía. Bueno, lo que heredamos es la naturaleza pecadora, es decir, no somos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, es decir, nacimos pecadores, nacimos con una naturaleza pecaminosa, y no es así. Hermano, pero solo faltaba esto, que los cristianos creyéramos esto lo dicen todos. ¿Sí? Los homosexuales, ¿los has escuchado? Los homosexuales dicen, bueno, Dios se equivocó conmigo, Dios me hizo así. Mentira, mentira. La Biblia dice en Eclesiastés 7 que el hombre nace recto, ¿ok? No nacemos con una naturaleza pecaminosa, sino todo lo contrario. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hablamos también ya de otra herejía, como aquella de que no se puede dejar de pecar. Eso tampoco enseña la Biblia. La Biblia enseña lo contrario. Claro que se puede y se debe. Es un mandamiento. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso también dice la palabra de Dios. También vimos las disque doctrinas de la gracia que hoy predican los reformados o los deformados, no sé cómo llamarlos, que no debemos hacer obras para ser salvos. Y en eso tienen razón, pero los salvos fueron salvos para hacer obras que fueron preparadas de antemano, dice Efesios 2:10. Ellos dicen también que por la gracia, que no debemos ni siquiera ser santos para ser salvos, y esta es de las mayores herejías. El salvo fue salvo para caminar en santidad. Para eso fuimos llamados. Y hoy vamos a hablar de dos herejías más en cuanto al pecado. Herejías grandes, muy grandes, que se le han metido al cristianismo, siempre con la intención diabólica de que creas que no pasa nada con el pecado. La primera, vamos a hablar de dos porque en realidad son muy cortas, son demasiado sencillas de refutar. La primera, yo creo que la has escuchado. ¿Sabes cómo te ve Dios? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero hoy resulta que hay quien sabe cómo te ve Dios. Están, no sé, son los ojos de Dios o quién sabe. Pero dicen, cuando te convertiste, Cristo vive en ti, y eso sí dice la Biblia. Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. ¿Ok? Y también ahora tú vives en Cristo, eso también lo dice la palabra. Pero y luego con eso concluyen ellos. Entonces, Dios cuando te ve, ya no te ve a ti, sino que ahora ve a Jesús. ¿Has escuchado esto? Hasta aquí parece de no pasar nada. Pero lo peor es que dicen, aunque peques, y cuando peques, Dios ya no ve tu pecado. Dios te ve santo como si fueras el mismo Jesucristo. ¿Lo has escuchado? Es terrible, mi hermano.
Es terrible y sumado a las que hemos estudiado, imagínate cuántas herejías se han metido a la iglesia en cuanto al pecado. Y esta doctrina, cuando la enseñan, cuando es enseñada, cuando es predicada, abunda en versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y te dicen, ¿ves? Eso es lo que ve Dios. Tú eres el cuerpo de Cristo. Dios ve a Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Ves? Eres una nueva criatura, eres Cristo, estamos en Cristo y Dios ve a Cristo. Y por todo esto, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, aunque peques, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Dios ya no te ve a ti. Dios ya no ve tu pecado, sino que Dios está viéndote como si tú fueras Cristo. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados de Cristo fueron revestidos. Y dicen, y así es como te ve Dios. Eres revestido de Cristo. Ve a Cristo entonces. Dios te ama. Dios te ve como a Jesús. Es más, Dios te ama como amó a Jesús. Mira Juan 17:23. Es Jesucristo orando. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Y dicen, ¿ves? Dios nos ama como amó a Jesús, porque Dios nos ve como si fuéramos Jesús. Dios te ve santo y sin mancha, y te mencionan Efesios 1:4 o Colosenses 1:2. Dios te ve santo y sin mancha. Oye, y el pecado ya no importa, porque mira Romanos 8:2, perdón. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley, ¿ves? Estamos bajo la gracia. Y en la gracia Dios te ve, ya no te ve a ti. Dios no ve tu pecado. No sé, algo le pasó, se le nubló la vista o le sacaron los ojos, pero Dios ya no ve tu pecado, sino que ve a Jesucristo. Eres justificado. Eso dice la Biblia, sí. Romanos 5:1, 2 Corintios 5:21, pero dicen, como eres justificado, Dios te ve como si nunca hubieses pecado. Y podía seguir mencionando versos que según ellos forman esta doctrina. El problema es que ninguno significa lo que ellos dicen, ninguno. No hay ningún verso que enseñe esto, que Dios ya no ve nuestro pecado, sino que Dios ve a Cristo en nosotros, aunque sigamos pecando. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado de la Biblia. Al contrario, todo lo contrario. Dice, por ejemplo, Números 14:18, que Jehová es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo. Que Dios ya no nos ve. La Biblia enseña lo contrario. Por ejemplo, en Job 34:21 dice que sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Ve todo. Ve tanto, ve tan adentro. Dice 1 Samuel 16:7 que Jehová no ve lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto es lo que enseña la Biblia. Pero mire este pasaje tan claro. De hecho, cómo encaja con la doctrina que estamos hoy hablando. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y dices, ¿y en qué le hemos cansado? En que dices, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿En qué cabeza puede caber esto? Que cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. No es así. No es así. El que hace mal no agrada
de ninguna manera a Dios. Dios no ve a Jesús en ti. Dios está viendo lo que haces, lo que dices y hasta lo que piensas. Eso enseña la Biblia. La Biblia dice que daremos cuentas aún de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice Proverbios 5:21, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Ese es el Dios de la Biblia, el que ve todo. Los caminos del hombre están ante sus ojos. Y dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay, quiere decir pobrecitos de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Seremos juzgados, dice la Biblia, que seremos juzgados por nuestros actos. Por nuestros actos. No dice la Biblia en ningún lado, mi hermano, que el día que lleguemos ante Dios para ser juzgados, Él ya no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver a Jesús. Eso no lo enseña la Biblia. Cuando dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso es aquí en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo dentro, pero también tenemos dentro nuestra propia alma, que esa es la que será juzgada. Cuando nosotros nos alcance la muerte y aparezcamos delante de Dios para ser juzgados, el Espíritu Santo ya no va a estar en nosotros. Ya no va a estar en nosotros, solo va a estar nuestra alma delante de aquel Dios santo, 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 para recibir juicio. Y el juicio es, como dice Romanos 2:5 en adelante. Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así es el juicio, así será el juicio, conforme a nuestros actos, ¿Te das cuenta? Los que estaremos delante de Dios para dar cuenta somos tú y yo. De ninguna manera será Cristo. Hoy te digo, la confusión la quieren hacer porque claro que aquí en la tierra los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero eso no nos quita que también tenemos nuestra alma, es decir, nuestro propio espíritu adentro. ¿Ok? De hecho, la guerra que tenemos dentro se trata de eso, del Espíritu Santo queriendo transformar nuestra alma otra vez a la imagen de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa alma es la que se va a parar ante Dios para recibir juicio. El cuerpo irá al polvo y esa alma que somos nosotros se parará delante de Dios para recibir juicio. Dice Lucas 8:17, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dios lo ve todo, lo escucha todo. Mira, el versículo más claro de cómo será el juicio está en Mateo 25, del 31 en adelante. Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, se sentará en su trono, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste, porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Conforme a nuestras obras es como separa los cabritos de las ovejas, conforme a nuestras obras. Los justos le responden, Señor, ¿y cuándo hicimos todo esto? Y él dice
en el 25:40, cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Luego dice a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste. Y ellos le dicen también: ¿y cuándo no hicimos esto? Y él les contesta: cuando no lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco conmigo lo hicieron, e irán estos al castigo eterno. Estos, el alma, tu alma y mi alma se parará delante de Dios, como dice el libro de Hebreos, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y el juicio es conforme a tus obras, a tus hechos, para aquellos que dicen que no hay que hacer nada, ¿no? Así va a ser el juicio. Dios no verá a Jesús en ti. Cuando tú te pares delante de Dios, Jesús, es decir, el Espíritu Santo, ya te habrá dejado. De hecho, Él es el que te llevará de la mano, te sentará en aquella silla a ser enjuiciado delante del juez justo y santo. Dios mirará tal como es tu alma, si logró ser santa o no logró ser santa. Dios mirará tus maldades, tus pecados, si es que aún los tienes. Por eso dice Romanos 2:5 que estás amontonando ira para el día de la ira por tu corazón no arrepentido. Tenemos que arrepentirnos. ¿Qué quiere decir dejar el pecado y caminar en santidad? Hay un pasaje que invita a esto. Mira 2 de Corintios 7:9. 2 de Corintios 7:9 y 10. Dice Pablo: me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Es decir, Pablo les había predicado duro y se entristecieron, y esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Y ese les dijo: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No sé si alguna vez habías leído este juego de palabras. Dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Yo creo que cuando lo lees a la primera no lo entiendes, pero lo que está diciendo es: produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. Tantas personas, y en los cristianos se nos ha llenado con tanta herejía sobre el pecado. Tantas personas que creen que ya no hay que arrepentirse, que pecamos pues porque así nos hizo Dios, que pecamos porque no podemos vencer el pecado, que aunque pequemos como quiera, pues Dios ya no lo toma en cuenta, que pecamos pero Dios ve a Jesucristo. Pura mentira, mentira, mentira. Y ya no nos arrepentimos. Y 2 de Corintios 7:10 dice que tenemos que arrepentirnos, de que a veces creemos que no tenemos de qué arrepentirnos. Ese es el engaño de Satanás. Una vez escuché a un pastor de estos que según ellos son muy estudiosos, que leen 32 versiones de la Biblia, decir que la santidad nada tiene que ver con el pecado. Es increíble. Si así son los estudiosos, imagínate. Es diabólico que un pastor enseñe a su gente que puede pecar y no pasa nada. Es diabólico, es diabólico. Estos son ministros de Satanás. Los que dicen, los pastores que enseñan con doctrinas diferentes, pero cuando enseñan que no pasa nada, porque fuiste elegido desde la fundación del mundo, es diabólico, es diabólico. ¿Cómo saber si sí fue elegido? Porque caminas en santidad, así de fácil. Primera de Juan 3:7, mira lo que dice: nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Mira lo que está diciendo: no te dejes engañar con que no, tú ya eres santo. Oye, tienes pecado. No, pero ya eres santo, Dios te ve santo. Es mentira del diablo. Dice: el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo.
Que nadie los engañe. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo. No es de que, tengo pecado, pero Dios me ve justo. Tengo pecado, pero ya Dios no lo ve, sino que ve a Cristo. Mentira, mentira. Dice ahí mismo enseguida en el 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? No, que nadie os engañe. El que practica santidad, ese es santo, ¿verdad? El que hace justicia, ese es justo. Dios sí ve todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, y así serás enjuiciado. Dice Mateo 12:36, de toda palabra ociosa, de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. ¿Okay? Ojalá y te haya quedado clara esta parte, porque ahora en la segunda media hora vamos a hablar de otra torcedura parecida a esta. Pero antes te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Y ahora, después de haber leído Primera de Juan 3:7 y 3:8, 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Vamos a entrar a otra torcedura. Yo creo que también la has escuchado. Pastores que te predican, te digo, esto es increíble, mi hermano, que se esté predicando esto en el cristianismo. El cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Verdad que lo has escuchado? ¿Verdad que incluso lo crees? El cristiano peca y te enseñan porque es imposible dejar de pecar, pero eso no enseña la Biblia. Te dicen peca, pero no practica el pecado. ¿Ok? ¿Ok? Sigo pecando, pero soy santo. Él me llamó santo. La justicia de Cristo está en mi cuenta y cosas así. Cosas así. Déjate de cosas, ¿ok? Déjate de cosas. Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí empieza la torcedura. ¿Cuál es? ¿Qué es practicar? Tenemos una idea en mente ya preconcebida. Y creemos que practicar es hacer algo varias veces o repetidamente. Eso es practicar. Por ejemplo, los beisbolistas pues practican el bateo. ¿Cómo? De lunes a viernes, ahí están, dale y duro a la pelota con el bate. Eso es practicar, ¿verdad? Los que tocan la guitarra, para tocarla bien, ¿qué tienen que hacer? Practicar. Pero eso es en el mundo, mi hermano. Ese es un concepto del mundo. Cuando tú estudias Biblia o cuando quieres estudiar la Biblia, tienes que conseguirte un diccionario bíblico. Pero aún con la idea esta mundana, yo ya te diría con esto, ¿y acaso no practicamos el pecado? ¿Cuánto es practicar? Hacerlo varias veces, ¿sí? El que es pecador lo hace varias veces, ¿sí? ¿Cuántas veces has volteado a ver una mujer en la calle en el último mes? Sé sincero, tú que eres hombre, sé sincero contigo. ¿No es eso practicar el pecado? ¿Cuántas veces has peleado con tu esposo o tu esposa en el último mes? ¿No es eso practicar el pecado? ¿Cuántas veces te has enojado en este último mes? Lo que pasa es que el enojón es enojón. El orgulloso es orgulloso siempre. El vanidoso es vanidoso siempre. Eso es practicar el pecado. El avaro es avaro siempre, ¿ok? Pero, de todos modos, para aquel que se quiere engañar, yo no sé cómo un cristiano puede encontrar paz en esto. En decir, bueno, la Biblia dice que el que practica el pecado, pero tú lo estás practicando. Pero bueno, aún así, por si fuera poco, lo que enseña
es algo diferente. Mira, si vas a un diccionario bíblico, nosotros usamos el diccionario Strong, la concordancia Strong, y mira la palabra que se usa para practicar. En el griego hay dos palabras diferentes. Está, los que tienen el Strong, la 4238 se usa, se traduce como practicar, y efectivamente significa hacer algo repetidamente o habitualmente. Eso es practicar. Pero hay otra palabra que en la Biblia también se traduce como practicar, y es la 4160, la palabra poleo, que significa solamente hacer. ¿Cuántas veces? Una. Una ya es hacer y una ya es practicar, la palabra poleo. ¿Y cuál crees que se usa en Primera de Juan? Todas las veces que Primera de Juan habla de practicar, está usando la palabra poleo, que quiere decir hacer, desde una sola vez. Entonces, Primera de Juan 3:8, donde dice, el que practica el pecado es del diablo, lo que está diciendo es, el que hace pecado es del diablo. Y así hay Biblias que así lo traducen. Y esto es un poco más correcto que la Reina Valera 60. Por ejemplo, la Reina Valera Gómez dice, el que hace pecado es del diablo. La Reina Valera 1909 dice, el que hace pecado es del diablo. Hay muchas más Biblias. La Biblia Jubileo 2000 dice, el que hace pecado es del diablo. La Nueva Traducción Viviente, mira cómo de hecho no es es una traducción muy nueva, y por nueva no tan confiable, pero mira cómo lo traduce. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que es del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que es del diablo. La Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, dice, quien comete pecado es del diablo. La Biblia israelita dice lo mismo, quien comete pecado es de Satán. Así de claro. Lo que dice Primera de Juan es el que hace, que es lo mismo que el que practica. Lo que pasa que, oye, se equivocó Reina Valera. No, Reina Valera no se equivocó. Lo que pasa que los cristianos son muy abusados o creen serlo. Tú eres en la Biblia para encontrar paz. Lo que dice Primera de Juan es el que hace, el que practica, pero practica se refiere a una sola vez. El que practica el pecado, el que hace pecado desde un pecado es del diablo. Eso es lo que significa Primera de Juan 3:8. El que hace desde una sola vez pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado. Es decir, no hace ni un pecado, no comete ni un pecado. Y mira cómo encaja con lo que sigue diciendo, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar, está imposibilitado. Todo lo que ha nacido de Dios está imposibilitado para pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:10, de hecho, termina ya diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, en esto distingues quién es de Dios y quién es del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Es decir, el que no camina en santidad no es de Dios. Entonces la pregunta es, si tú tienes pecado, ¿de quién eres? ¿A quién sirves? ¿A quién sigues? No, en ningún lado de la Biblia te va a enseñar que Dios no ve ese pecado. Dios lo ve. Dios lo ve. Y dice Romanos 6:1, y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que es cristiano debe de abandonar el pecado. De abandonar el pecado. El mayor pretexto, no sé, de los calvinistas, que dice, sí, pero ¿a poco si fuimos elegidos? ¿Y a poco si fuimos predestinados? ¿Y a poco si? Pero mira lo que dice la Biblia.
Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, porque dice, si somos elegidos y lo fuimos desde la fundación del mundo, ¿a poco si pecamos se va a perder? No, ¿verdad? Entonces podemos seguir pecando, pecando y pecando. Pero dice Primera de Pedro 1:2 que fuimos elegidos, claro, según la presencia de Dios Padre. Pero luego dice, en santificación del Espíritu, santidad. Santidad, dice Juan 15:16, nuestro Señor Jesucristo dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que llevéis fruto. Por eso dijo el Señor, por su fruto los conocerás. ¿Ok? Por su fruto, dice Primera de Pedro 1:2, que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo para obedecer sus mandamientos. Para eso nos escogió. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Santos. ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué te llamaría Dios? Dice Efesios 1:4 que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y en eso tienen razón. Pero mira, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso te escogió. Y hoy creen algunos, bueno, pero como Él me escogió, entonces, a ver, ¿puedo pecar? Ni modo que me desescoja. No, taruguito. Nos escogió para que fuésemos santos. A ver, ¿cómo sabes si eres escogido? No es porque tú dices o porque lo sientes en tu alma, o porque un día hiciste una oración. Si la Biblia dice que nos escogió para que fuésemos santos, ¿cómo saber si fui escogido? Pues porque soy santo. Si tú no caminas en santidad, no puedes estar seguro de que fuiste escogido. Dice Efesios 5:27. Para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nos escogió para ser santos, nos predestinó para ser santos. La predestinación que predican los calvinistas, que dicen desde el principio Dios eligió a unos para salvación, es errada, pero ni siquiera entienden lo que predican. Eso es idea suya, pero ni siquiera lo entienden. Ellos creen que son elegidos para salvación. Ok, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tú, calvinista, hoy que fuiste elegido? Esta elección se hizo antes de la fundación del mundo, antes que existieras, antes de que tuvieras cerebro. ¿Cómo sabes que eres elegido hoy? ¿Porque te dijo tu pastor? ¿Porque te lo dijo Calvino? ¿Porque sentiste en tu corazón? ¿Porque repetiste una oración? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque estás estudiando la Biblia? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y si fuiste predestinado para perdición, como lo predican ustedes mismos, ¿por qué no puede ser así? A lo mejor fuiste predestinado para perdición, que quiere decir, según lo que enseña el calvinismo, que hagas lo que hagas, vayas a la iglesia que vayas, así te aprendas la Biblia, así acudas a la iglesia que estás yendo hoy, así escuches a tu pastor super calvinista y super sabio, vas a terminar perdido, porque fuiste predestinado para perdición. Es decir, que hoy vayas a la iglesia, que hoy leas la Biblia, si tú crees esa predestinación calvinista, eso no te asegura que fuiste predestinado para salvación, ¿verdad? ¿Qué es la única seguridad? La única seguridad que podríamos tener es la santidad. Eso es lo único que da seguridad. Eso es lo único. Así como aquel que os llamó es santo, sean santos también en toda vuestra manera de vivir. Un pecadito, una mirada, una palabra, un mal deseo, un mal pensamiento, o algo que no estás haciendo y que debes de hacer, con eso tienes para ser descalificado, para ir al infierno. El pecado es aborrecible para Dios. A veces preguntan también, ¿y cuántos pecados? A ver, ¿con cuántos pecados se pierden? Lee la Biblia. Adán y Eva solo comieron un fruto, solo uno. Solo uno. En Génesis 19:26, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra,
Le dijo a Lot y a su familia que salieran, pero no voltearan hacia atrás. La mujer de Lot miró atrás, solo miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Solo uno. Sin santidad nadie verá al Señor. El diablo sabe eso. El diablo sabe que Dios no tolera el pecado. ¿Cómo lo sabe? Porque él mismo fue echado del cielo por su pecado, por un pecado. El diablo sabe que Dios aborrece el pecado. El diablo sabe que él mismo irá al infierno por su pecado. Él sabe que el pecado lleva al infierno. Y por eso se la pasa engañando gente. Y gente religiosa y gente que se cree cristiana con este tipo de doctrinas. Casualmente la mayoría de las que hemos mencionado, de herejías en cuanto al pecado, hoy son predicadas por predicadores que dicen de sí mismo ser de sana doctrina, que se dicen de sí mismo que son bíblicos, que ellos no son religiosos, que ellos se basan solo en la Biblia, pero pues su entendimiento es bastante pobre. No entienden tantas cosas. Para empezar, que Dios es santo, como se ve en Apocalipsis 4:8, como se ve en Isaías 6:1, aquel que vio Isaías, santo, que ese Dios bajó a la tierra, Jesús, y llevó una vida santa, totalmente santa. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? Así vivió nuestro Señor aquí. Así vivió santo, y quiere llevarnos al cielo, pero el cielo es santo, el cielo es apartado, el cielo es perfecto. ¿Quién entrará ahí? Dice Apocalipsis 21:27, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así como Él es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Y santidad quiere decir sin pecado. Sin pecado, santidad, la pura palabrita santidad significa apartado, ser apartado, consagrado, dedicado. ¿Para quién? Para Dios. ¿Separado de quién? Del pecado. Eso significa santo. Santo, no solo con el diccionario. Si tú vas a la Biblia, si leyeras toda la Biblia desde el Antiguo Testamento, mirarías lo que es la santidad. Te brillaría lo que es la santidad. Como en Éxodo 3:4, cuando Dios le habla a Moisés en medio de aquella zarza y Moisés se acerca, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Y desde ahí ya nos deja ver lo que es santidad. La santidad no se mezcla con el mundo. La santidad no se mezcla, porque la santidad de hecho significa también eso, pureza. La santidad no se puede unir con lo terrenal, no puede tocar lo terrenal. En el santuario había instrumentos santos, consagrados, la ropa de los sacerdotes, las copas, los vasos santos, apartados, que quiere decir exclusivos. Todas las cosas de Dios son exclusivas para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a una copa santa no le podías echar jugo de naranja, ¿verdad? Y si lo echabas, si alguien no respetaba lo santo, otra vez si leyeras la Biblia, verías esto. Por ejemplo, en Daniel 5, el rey Belsasar, cuando Israel está cautivo, cuando habían destruido el templo, estos se habían traído los instrumentos del templo. Entonces ahí en Babilonia un rey hizo un gran banquete y mandó traer los vasos de oro y de plata que habían traído del templo de Jerusalén. Fueron traídos los vasos, las copas, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, y alabaron a los dioses de oro y de plata, sus ídolos. Y en aquella hora aparecieron los dedos de una mano de hombre delante del candelero escribiendo en la pared. Y el rey veía aquella mano, y el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron, sus rodillas daban la una contra la otra,
Y más adelante Daniel viene y le interpreta aquello. Dice, lo que había escrito en la pared decía, Tequel, pesado has sido en balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y así fue, dice en el 5:30, que esa noche fue muerto Belsasar, todo por tomar para uso común algo santo, algo sagrado. Así ve Dios las cosas santas, santas. En 1 Samuel 13:9, Saúl no esperó al sacerdote, él no era el sacerdote. Sin embargo, Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas. Y él las ofreció. Cuando él acababa de ofrecerlo, vino Samuel y Saúl salió a recibirle. Y Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo, lo hice porque el pueblo se me iba y veía que tú no venías. Pero fue desechado por tocar lo santo, por tocar lo santo. ¿Te das cuenta? Hay muchos pasajes que la santidad de Dios se entiende mejor, mucho mejor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 Samuel 2:28. 1 Samuel 2:28. Estamos a punto de terminar, hermano, pero antes de irnos te voy a repetir los números de teléfono en cabina y mi número de celular, por si quieres marcarnos para cualquier pendiente antes de irnos. Los teléfonos en cabina son el 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular para después de las 7 de la tarde es el 818-252-8607. En 1 Samuel 2:28 en adelante, dice, yo escogí por sacerdote, está hablando de Elí, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso, llevase efod, y dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer, y has honrado a tus hijos más que a mí? Esta es la escena aquella cuando los hijos del sacerdote ofrecieron fuego extraño, prendieron fuego que a ellos no les correspondía. Y dice en 1 Samuel 2:30, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga, porque honro a los que me honran, y los que me desprecian también los desprecio. ¿Te fijas? Ya les había dicho que servirían perpetuamente. Como hoy los que dicen, es que te da vida eterna y si te la quita, entonces no es eterna. Ah, qué inteligente, ¿no? Pero a ellos ya les había dicho, servirás perpetuamente, que quiere decir eternamente, que quiere decir para siempre. Pero cuando Elí permitió que sus hijos deshonraran lo sagrado, fueron desechados también. Fueron desechados. En 2 de Samuel 6:5 en adelante, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Es la escena aquella cuando David recuperó el arca y en una peregrinación vienen de vuelta a traerla a su lugar. Dice el 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué tan exagerado? Es que los cristianos no estamos entendiendo la santidad, lo que es la santidad. No podía tocar el arca porque es sagrada, porque era santa. Dios había determinado cómo transportar aquella arca precisamente para que nadie pusiera su sucia mano en ella. ¿Cuántos tienen problemas en entender a este Dios que dice la Biblia que es santo, 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 santo? Santo, santo. En Deuteronomio 20:16, por ponerte un ejemplo, dice, de las ciudades de esos pueblos que Jehová te da, ninguna persona dejarás con vida. Los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones. ¿Okay? Muchos batallamos con esto. Oye, ¿cómo que mató al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, a todos, a sus animalitos, a sus niños, a sus ancianos y a sus mujeres?
¿Y por qué? Porque no quería que sus hijos se mezclaran, se contaminaran con ellos, porque eran santos, porque eran apartados. Y desde allá se ve cuando el pueblo de Dios no hacía caso. El pueblo de Dios tiene un problema. Siempre le ha parecido algo exagerado la santidad. Y nosotros podemos ver, bueno, pero ese Dios ya cambió de ninguna manera. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Dios no cambia, y dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. No se mezclen, sean santos. ¿Y cuántos hay cristianos hoy mezclados en tantas cosas, en negocios, haciendo negocios con incrédulos, poniendo negocios con incrédulos? Es pecado, porque el mandamiento es no unirnos, pero principalmente creyentes, hombres o mujeres, con parejas, con novios, con esposos o esposas que no son creyentes, Es pecado, está prohibido unirse en yugo desigual. Pero ¿a quién le importa? Se nos hace exagerado. ¿Pero por qué? Si ella es buena, mira, si parece una buena mujer, mira, si respeta en su casa, mira, bueno, pues es católica. Pero ¿eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Tú eres cristiano, eres santo, eres apartado para Dios. No puedes unirte en yugo desigual. Los jóvenes. Qué poca idea más bien tienen de la santidad de Dios. Piensan que ser cristiano es ir a cantar y a brincar en la iglesia el sábado o el domingo y después de ahí salir y puedes tener la novia que quieras, puedes ir al lugar que quieras, puedes visitar el fútbol, ir a ver a los Tigres o a los Rayados y pues que al cabo que no somos fanáticos, decimos. No, los cristianos sí somos fanáticos, somos exagerados. El cristianismo es exagerado, la santidad es exagerada. Dice Santiago 3:10, de una misma boca no puede salir bendición y maldición, no podemos mezclarnos. Pureza. Si tú leyeras el Antiguo Testamento, allá, hermano, decía la ropa que tenía que vestir el pueblo santo, no podía mezclar algodón con lino, no, tiene que ser puro, de una sola pieza, y así es el cristiano. En Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Es tan triste que el pueblo de Dios tenga tan bajo concepto de la santidad, que vea la santidad como algo exagerado, que vea tan ligeramente el pecado. Podemos pecar, que al cabo pues Dios nos hizo pecadores. Podemos pecar, pues al cabo que Adán fue el que tuvo la culpa. Podemos pecar, al cabo que heredamos la naturaleza, Dios nos puso esa naturaleza. ¿Para qué nos hace pecadores si no quiere que pequemos? Podemos pecar, mira, Pablo no pudo. Nadie pudo, entonces nosotros también podemos pecar. Podemos pecar, al cabo que como ya repetiste tu oración, Dios ya no ve tu pecado, sino que ve a Cristo en ti. Podemos pecar, al cabo que no es malo pecar, sino que malo es el que practica el pecado, y nosotros no lo practicamos, y tantas tonterías, herejías, doctrinas del diablo se nos han metido a la iglesia. La iglesia de Dios es santo. Él dijo que quería una nación, compró una nación santa, pueblo santo, nación santa. Eso es lo que Dios quiere. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pueblo santo, que entre morir de hambre y pecar preferimos morir de hambre. Entre quedarse soltero o soltera y pecar, o mancharse con el mundo, o unirse en yugo desigual, preferimos quedarnos para vestir santos. Eso es santidad. Entre ir a la cárcel y pecar, preferimos ir a la cárcel. Entre quedarnos sin amigos, sin familia y pecar, preferimos quedarnos solos. Preferimos la muerte. Esa es santidad.
Esa es santidad. Despierta, pueblo. Dios es santo y Él quiere un pueblo santo. Y tú fuiste llamado a ser santo. Despierta. El pecado destruye la santidad. Un pecado destruye la santidad. Dios te bendiga, mi hermano. Nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.